Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la movilidad social en el departamento del Meta, Colombia. Mi nombre es Joseph Giraldo Cartagena, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el día de hoy voy a ser su moderador. Entonces empezamos pues para tener una idea de la extensión del departamento. Aquí tenemos la división política del departamento del Meta en el país de Colombia. Decimos que el departamento del situado en la parte central del país, en la región de la Orinoquía, está localizado entre 0,4 grados 54,25 y los 0,1 grados 36,52 de latitud norte. Cuenta con una superficie de 85.635 kilómetros cuadrados, lo que representa el 7,5% del territorio nacional. Limita por el norte con el departamento de Cundinamarca y con los ríos Upía y Meta, que los separan del departamento del Casanare. Por el este está colinda con el departamento del Bichada, por el sur del departamento del Caquetá y el río Guaviare, que lo separa del departamento del Guaviare. Por el oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca. Decimos que uno de los aspectos más arraigados de la cultura llanera, hablando de la gastronomía, hablamos de las hallacas. Para quienes no saben qué son las hallacas es como una especie de tamal cuadrado que está lleno de carne picada de cerdo, res y pollo, adobadas con cebolla y cilantro. Es un plato típico de la región de los llanos orientales. Tenemos las arepas de arroz, que se combina con granos remojados de cereal, con la cuajada fresca. Tenemos chigüiro a la brasa, cachama asada, bananos con melado de panela, chicha y cóctel de aguardiente llanero con mango. Adicional a eso tenemos la tradicional mamona llanera, que es el plato típico por excelencia de la región de los llanos orientales. Em, la esencia básicamente de la cultura llanera gira en torno al sentir del llanero y todo lo que se circunscribe a su diario vivir. Dentro del baile y la música típicos, pues tenemos los poemas, tenemos el joropo, que es pues la danza típica de la región de los llanos orientales. Em, en esta parte del país, el trabajo de los hombres y las mujeres está estrechamente relacionado pues con el trabajo de la ganadería. Em, Hablamos de que dentro de las poblaciones vulnerables típicas y propias de la región, pues tenemos los grupos étnicos propios y otros que han tenido que emigrar debido a la violencia que se vive pues a lo largo y ancho del país. Hablamos también pues de que tenemos unos focos de violencia en el departamento que tienen pues como sus arraigos y que ya llevan mucho tiempo pues haciéndose presente estos grupos al margen de la ley. Según el informe del 2021 sobre la presencia de los grupos armados, publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se reportó la acción de tres grandes estructuras ilegales en el Meta, que son los narcoparamilitares, las disidencias de las FARC y las guerrillas del ELN. Esta misma fuente también señala que los grupos narcoparamilitares ejercen su acción centrada en esta zona del país, teniendo como organización más visible las autodefensas gaitanistas de Colombia, con un estimado entre 1.600 y 1.700 personas en sus filas. Por su parte, los grupos post-FARC que se concentran en el Meta tienen al bloque suroriental con el más sobresaliente con 2.700 individuos en el grupo. Asimismo, el ELN cuenta con una estructura con un estimado de 2.450 personas que concentran su acción en el Meta, Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander y el Arauca. Según Indepaz, en el sur del Meta tenemos uno de los 8 focos territoriales del conflicto armado que hay en Colombia. En municipios muy puntuales como La Macarena, La Uribe, tenemos presencia pues de grupos como Jorge Briceño, el Bloque Suroriental, el Frente 62, eh, la Segunda Marquetalia. Son pues
grupos que hacen presencia en la zona y que pues por obvias razones representan una cifra importante, pues porque dentro de su actuar delictivo eh, pues generan miedo, incertidumbre, desplazamiento forzado, pues se ven afectadas las actividades económicas, la estabilidad social y demás, pues de todas las personas que se ven obligadas a vivir pues de esta, a vivir pues más que todo del campo, porque hablamos de que tenemos una zona rural que se ha ido extendiendo, pero asimismo también tenemos que hablar de que tenemos una zona eh, ampliamente rural y que supera en número pues a la zona urbana. Eh, para hablar de la movilidad social debemos hablar de cifras y pues dentro de estas cifras entran los grupos poblacionales. Tenemos que hablar que dentro de los grupos poblacionales, como lo decíamos anteriormente, tenemos los grupos étnicos propios de la región, otros grupos que han llegado desplazados de sus zonas propias, pues debido a la violencia, debido a estos grupos armados que hacen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos que hablar también de la población LGBT o la población con sexualidad diversa, que cada vez es mucho más visible en las cabeceras municipales. Hablamos de que alrededor de la población total del departamento, pues eh, teníamos que son 979 personas, 979.710 personas para el año del 2018, según los reportes del DANE. Dentro de estas cifras podemos destacar que 4.266 de estas personas se identificaron como personas con una sexualidad diversa. Para poder hablar un poco más acerca del, de los conflictos y de las características propias de la región, pues tenemos que hablar de que Eh, tenemos unos grupos étnicos propios de la región que son grupos etnológicos que han llegado desplazados desde otras partes del país eh, y pues que han encontrado refugio. Incluso unos de ellos están protegidos por una resolución de la Corte Constitucional. mm, y pues obviamente representan una minoría y por ende representan una población vulnerable. Dentro de todas las características y dentro del marco del conflicto y demás, también tenemos que hablar pues de los grupos como los grupos LGBT, que son la población de sexualidad diversa, entre los cuales debemos destacar que pues esta población ha ido creciendo y la movilidad social se ha ido presentando hacia las cabeceras municipales, como por ejemplo la capital del Meta, el departamento de Villavicencio, pues porque digamos que el sector urbano ha ido creciendo bastante en los últimos años y prueba de ello es que de pasar a tener una población en el año 2018 de 495.000 personas, hablamos que a hoy, en el año 2023, esta cifra cambió a 558.299 personas. Dentro de las características pues, del departamento y pues de todo el conflicto armado y demás, tenemos que destacar pues que eh, por cuestiones culturales eh, en el, en el, en el área rural es la aceptación pues de las personas con sexualidad diversa, eh, las costumbres son diferentes. Hoy en día pues el acceso a la educación, aunque se ha tratado de que sea más accesible, valga la redundancia, pues eh, se ha limitado a los municipios o a las cabeceras municipales. Digamos que es el área urbana, entonces muchas de las personas que están en el área rural pues tienen que movilizarse hacia las cabeceras municipales, hacia lo urbano, pues para poder acceder a los servicios de educación. Mm, Dentro de todo esto, debemos hablar también de que eh, pues los focos de violencia también ejercen
una presión sobre la movilidad social, porque de cualquier manera, pues dentro del área urbana podemos garantizar ciertas garantías para los derechos humanos de las personas, pero pues en el área rural, para nadie es un secreto que en el área rural del Meta hay disidencias de las FARC y que son grupos que, pues por razones muy estrechas y que es muy difícil asegurar o no, pues no aceptan la diversidad sexual, incluso en ocasiones agreden sexual, físicamente a las personas que pues se identifican con una identidad sexual diversa. Con los campesinos. Hablamos de que el campesino lleva muchos años siendo un grupo vulnerable y un grupo marginado en Colombia. Entonces, todo esto influye para que las personas busquen la manera de ir hacia los municipios y hacia las cabeceras municipales. Entonces, esto representa pues la movilidad social y por ende, pues cuando eh, la concepción que tenemos en los países como Colombia es que en la ciudad hay muchas más oportunidades. Con esto de que al campo se le ha demeritado tanto el trabajo y demás, pues la gente prefiere ir a la ciudad a trabajar por un salario que seguir en el campo que es tan mal pagado. Quisiera hacer un énfasis en esto, aunque las políticas de restitución de tierras y demás han intentado que fortalecer el campo a nivel del Meta, pues ha sido un poco complejo porque por los grupos armados pues, que nunca han dejado de existir en la zona. De cualquier manera, pues el ciudadano de a pie es quien queda en medio y para nadie es un secreto que la ausencia del Estado es, o sea, es evidente. No podemos negar que el Estado ha estado ausente durante mucho tiempo en las diferentes zonas rurales y aunque quisieran no pueden llegar ni la presencia policía, ni autoridad, ni ejército han podido llegar hasta estas zonas para brindarle garantías a esta parte de la población nacional. Y pues en este caso puntual, pues a la población del departamento del Meta. Quisiera agradecerles por haber escuchado, por ya haber llegado hasta este momento. Eh, Nada, solamente me resta agradecerles, pedirles que por favor no dejen pues de, de hacer preguntas, comentarios al respecto, porque sí me gustaría saber de pronto qué preguntas tienen al respecto y aclararlas. Les agradezco mucho y feliz día para todos.